El señor Javier Milei, cuando era candidato, dijo que iba a sacar la motosierra para quitarle privilegios a la casta. El presidente Javier Milei sacó la motosierra, efectivamente, pero no para quitarle privilegios a la casta, sino para enviar directamente a la pobreza al pueblo argentino. Jorge Baum, el Baum es sociólogo y doctor de ciencias económicas, argentino además, con autoridad suficiente para explicarnos en detalle en qué consisten estas medidas. Jorge, hermano, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. No, por favor, gracias a usted, Juan José, gracias por el contacto a disposición. ¿Podrías explicarnos en primer lugar, a grandes rasgos, estas medidas, más allá de la propaganda que intentan hacer los neoliberales sobre esto? A ver, esto es una fenomenal transferencia de riqueza de los sectores pobres hacia los sectores ricos o concentrados de la Argentina. Ese es el resumen absoluto. Es decir, la riqueza en Argentina, vamos a dar un ejemplo, es 100. Hasta este momento el 80% de la población argentina, los trabajadores, contaban más o menos con el 40% de la riqueza de esos 100 pesos, contaban con 40 pesos de esos 100, ahora a partir de esta semana ya cuentan con 30 y es probable que lleguen a contar con 25% de la riqueza en los próximos meses. Es una transferencia digamos, una pérdida por parte de los trabajadores y una ganancia por parte de los grupos concentrados, tanto nacionales como transnacionales. Y eso se hace a través de distintas medidas. Una de ellas es la privatización, digamos, la estatización de la deuda privada. ¿Qué quiere decir? Que aquellos importadores que importaron mercancías, la vendieron, hicieron su negocio, pero no pudieron acceder al dólar oficial para pagar esas importaciones, ahora el Estado se hace cargo de esos 30.000 millones de dólares más o menos y lo carga sobre la sociedad. Lo llamativo de esto es que eso es lo contrario al liberalismo, porque en el liberalismo hay riesgo, ¿no? El empresario toma riesgos, puede hacer buenos negocios, malos negocios, puede quebrar, etc. En este caso, los pobres de este país terminan financiando a los ricos de este país que nunca tienen ningún riesgo, nunca quiebran, porque nosotros, los trabajadores, le terminamos pagando los errores o en todo caso sus propios negocios. Y en este punto tenemos que se están implementando varias medidas. Una de ellas, por ejemplo, es no transferencia del gobierno federal, entiendo, hacia los estados. ¿Cuál de todas estas medidas te parece la más preocupante? No, yo la más preocupante es la estanflación que produce, es decir, el estancamiento económico, la desocupación, la precarización laboral, el deterioro de las condiciones de vida de las grandes mayorías, a partir, por supuesto, de las medidas que están tomando. Porque si dicen que, por ejemplo, no va a haber más subsidios, están aumentando la energía, ¿no? Como en cualquier país de América Latina, aumenta la energía y aumenta todo, ¿no? Entonces, ahora aumenta a una velocidad que no aumentan ni los salarios, ni los tributos, ni las asistencias sociales. Entonces, si Argentina tenía 40% de pobreza hasta hace un mes, de acá a 2 meses va a tener 60% de pobreza. Debajo de los límites de pobreza medido por ingreso y por acceso a los servicios públicos. Cuestión que es una política de empobrecimiento, pero está basado en un gran engaño electoral. Y eso es lo importante que tienen que conocer en América Latina. Milei le dijo a la sociedad que iba a hacerle pagar el costo del ajuste a la casta política. La realidad es que la casta no era la política, la casta eran los trabajadores. Y lo que le están haciendo pagar básicamente es a los laburantes, a los trabajadores, el costo de este ajuste brutal basado en la concepción del déficit fiscal. Ahora bien, efectivamente Argentina tiene déficit fiscal. El déficit fiscal significa que yo recaudo 100 por impuestos y gasto 120, ¿no es cierto? Muy bien.
Entonces, ¿qué dice el neoliberalismo? Lo que hay que hacer es, si yo recaudo 100, gastar 100. El razonamiento puede llegar a ser neutro. Sin embargo, yo podría pensarlo distinto. Yo podría decir, no, en vez de recaudar 100 hay que recaudar 120 y hay que pedirle esos 20 a los que permanentemente han incrementado sus recursos en los últimos 8 años. Porque la Argentina creció económicamente en los últimos 4 y sin embargo ese crecimiento no se lo llevaron algunos vivos, digamos, decimos nosotros, y no repercutió en un incremento de la recaudación pública. ¿Por qué? Porque las regulaciones hacen que estos personajes que hoy están en el gobierno consideren que los que tienen que pagar los costos son los trabajadores y no ellos mismos. Ok, entonces tenemos una contracción de la economía porque le están pagando la deuda a los que hicieron buenos o malos negocios y además estamos teniendo políticas de privilegio para los que siempre las tuvieron. Es lo que más o menos podríamos entender. ¿La dolarización vendrá o no vendrá? La realidad es que en la Argentina hay una lamentable tradición desde la década del 60 del siglo pasado, producto del mismo problema ¿no? De que los sectores poderosos se resisten, evaden, fugan capitales, vacían la economía argentina de capital. Pensemos que Argentina tiene más o menos un PBI, es decir, algo así como 500.000 millones de dólares repartidos en distintos países, repartidos muchas veces ilegalmente, porque salen de acá sin pagar el tributo correspondiente. Está parte en Punta del Este, parte en Estados Unidos, parte en las Bahamas, parte en Panamá, y en distintas cuevas o guaridas fiscales que les permiten el acceso a esos capitales sin pagar impuestos, o pagando mínimos impuestos comparativos a los que tendrían que pagar en su país de origen, en este caso Argentina. Entonces, lo que termina pasando es que quienes obviamente tienen acceso al dólar no son los trabajadores, son los que pueden ahorrar, los que pueden sacar algunos pesos e ir al mercado y comprar dólares. Bueno, la dolarización implica la concentración de la riqueza en pocas manos entre aquellos que ya tienen dólares porque han podido ahorrar en pesos y comprar dólares, y entre los que podrán seguir comprando dólares. Eso significa, nuevamente, otro de los elementos que explica la concentración creciente de la riqueza y la extranjerización de la economía. ¿Qué quiere decir? Que si yo, voy a dar un ejemplo que sea bien comprensible, si yo tenía una empresa que producía leche en la Argentina, ¿no? Y hace un mes esa empresa, en términos del mercado internacional, tenía un valor de compra de 300 millones de dólares, ¿no? Esa misma empresa hoy sale 150 millones de dólares y hace que sea una ganga, algo muy barato y muy económico para una productora de leche francesa, norteamericana, que compra una empresa similar a la de ellos por el tercio del valor de una empresa similar en Francia o en Estados Unidos. Es decir, eso lleva a una extranjerización, al hecho de que el valor agregado, el trabajo acumulado de los argentinos es regalado a empresas transnacionales, que por supuesto tienen como objetivo succionar los dólares de la Argentina, porque no les interesa a la Argentina. Lo único que les interesa a la Argentina es vender en pesos, ir al mercado, comprar dólares y llevarse los dólares a sus filiales en las metrópolis respectivas. Okay. Una de las opiniones que está circulando por las redes sociales de aquellos que le votaron a Milei es: bueno, este es un trago amargo que va a durar unos 6 meses. Sobre ello vendrá la prosperidad para Argentina. ¿Qué tan probable es eso? A eso le respondió Keynes en la década del 20 del siglo pasado, con una frase muy recordada, ¿no? Que es: en el largo plazo estamos todos muertos, ¿no? El verso, la gran falacia y mentira del neoliberalismo, es decir que hay una luz luego del túnel, ¿no? Cuando se termina el túnel. Así como esa luz, decimos nosotros, es un tren que viene de frente y termina con las capacidades, si se quiere, y los recursos de muchos de los trabajadores argentinos. Es decir, si yo ahora, para dar una idea, ¿no?
se abren las importaciones, el precio internacional del kilo de la carne, que Argentina consume mucho, es más o menos, para dar un ejemplo, $25 el kilo, ¿no? Una buena carne argentina. Acá en Argentina sale $5. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior dijo, no, ustedes no pueden venderle a China a $25 el kilo y dejar sin carne a la Argentina. Tienen que dejar una porción de todo lo que venden, yo les dejo vender la mitad y la otra mitad la venden a precios locales. Porque ustedes, señores productores de vacas, viven de valores locales, pagan salarios locales, claro, compran tierras con valor local, no tienen valores internacionales. Estos señores se niegan, se resisten, presionan, incluso inventan candidatos políticos, etcétera, para desregular la economía y decir, yo le vendo a quien quiero. Entonces ahora le vendo a China a $25 y pongo el precio de la carne a $25 también en Argentina. Si nadie lo puede comprar, no me importa porque yo tengo a quien me lo venda afuera. Y entonces vacían de proteínas a la sociedad argentina y a los trabajadores, sobre todo los que no pueden pagar $25 el kilo de carne, generando también problemas sanitarios, porque empieza la gente, sobre todo los más pobres, a cambiar proteínas animales por carbono, digamos, por arroz, por fideos, etcétera, y eso deteriora la salud pública. Ok. Muy preocupante todo esto que nos dices. Has hablado de China y hay algunos temas que me parece que son importantes. Entiendo que el 1 de febrero Argentina tendrá que pagar una de las partes de la deuda que tomó Macri. Entiendo que está por los $3.500 millones. Plata no hay, ha dicho Milei. Entonces ha recurrido a un mecanismo de swap para que China le mande yuanes, que los podrá cambiar a dólares y con eso podría estar viendo la posibilidad de pagar la deuda. La otra sería cortar presupuesto y con ese dinero ahorrado, entre comillas, pagas la deuda o privatizar. ¿Cuáles son las opciones ahí? ¿Y qué relación se ve hacia futuro con China? A ver, la irresponsabilidad de un personaje psiquiátrico como Milei es haber insultado al gobierno chino diciendo que no iba a tener relaciones con China ni con Brasil, etc. Son antecedentes y lo dijo hace 3 meses atrás en plena campaña electoral. Uh-huh. Ahora bien, la realidad de un personaje sin la más mínima experiencia política internacional lo lleva a darse cuenta que nuestro primer cliente internacional es China, es a quien más le vendemos, el segundo es Brasil, y con lo cual tiene que tener relativas buenas relaciones con estos dos países. Entonces, todo lo que dijo hace un tiempo ahora cambia y le manda una carta a Xi Jinping solicitándole ayuda e incluso a los funcionarios de Massa, del ex ministro de Economía, para que traten de mediar en la posibilidad de conseguir ese swap prometido de $5.000 millones. La realidad es que China contestó por ahora, diplomáticamente, como son los chinos, que vamos a pensar, que vamos a seguir teniendo relaciones, que nuestros intereses comunes, etcétera, etcétera, lo que se hace en estas ocasiones. Puede llegar a ser probable, esta es mi hipótesis, de que los chinos no le den nada, pero que salgan en el salvataje a Estados Unidos, que se ve muy favorecido por la presencia de Milei en esta etapa, sobre todo cuando Estados Unidos está en una posición interna cada vez más decadente. Pensemos en el juicio político a Biden, en el juicio a su hijo, en los 5 juicios de Trump, en que está perdiendo claramente la guerra de la OTAN contra Rusia, en que se ve desenmascarado por apoyar las masacres en Gaza. Es decir, la situación de Estados Unidos, medida objetivamente, es de deterioro incluso productivo, comercial, de cooperación, y se ve, perdón, en las Naciones Unidas, donde no gana nunca una votación y solo recurre al veto para poder superar la situación. Entonces, digo, puede a lo mejor salvar la situación Milei en ese campo de endeudamiento externo con el Fondo Monetario, pero eso no cambia nada la ecuación interna de este ajuste brutal que los argentinos ya están sufriendo y van a sufrir mucho más, y que no es 6 meses, él dijo entre 18 y 24 meses. En 18 meses empieza la campaña electoral de las elecciones de medio término.
salvo que logre juntar los votos, cosa que no creo, para cambiar la ley. Pero a priori en 2 años hay votación y se renueva 1/3 de la Cámara de Senadores y la mitad de la Cámara de Diputados, con lo cual puede cambiar enormemente la composición del Congreso, que hoy tampoco le es beneficiosa. A eso, pregunta sobre eso. Para llevar a cabo procesos de privatización, estilo vamos a vender vaca muerta, necesita tener mayoría en el Congreso, ¿es correcto? Efectivamente, así Y es. si es que no tiene, o sea, por ahora no es una opción la privatización a gran escala, entonces. No, hay hipótesis, por supuesto, va a tratar de comprar votos, que es lo que hace la derecha en nuestro país, ¿no? A cambio de prebendas, etcétera. El objetivo de fondo de la derecha es, digamos, privatizar todo, entregar todos los recursos que son de la sociedad a privados para que hagan negocio y que no beneficien a las mayorías sociales. Va a ser una puja, veremos si lo logran o no. Yo no creo que puedan lograrlo, pero bueno, hay algunas empresas que no necesitan a lo mejor esas mayorías especiales para ser vendidas, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas. Por supuesto sería una pena enorme porque es una de las mejores aerolíneas del mundo, saneada, superavitaria, etcétera. Pero bueno, la derecha lo que busca básicamente es apropiarse de los recursos públicos para hacer negocios privados, ¿no? Cuando está en el Estado, estatiza lo privado y cuando está fuera del Estado busca que lo público le sirva para hacer negocios a ellos, ¿no? Hace un par de horas el presidente Vladimir Putin se ha referido a las políticas del señor Milei y ha dicho que esta sería una pérdida de autonomía y que con todos los problemas que tiene el peso es una herramienta para manejar las políticas de Estado al interior. Caso contrario, esto va, y lo ha dicho literalmente, es corte de salarios, no más atención sanitaria, no más carreteras. ¿La tiene clara el presidente Putin o es que se trata de una animadversión hacia quien va a optar por el dólar? Vladimir Putin y Xi Jinping son los líderes políticos y estadistas más importantes del mundo en la actualidad. No solamente en términos de peso específico, sino de expresión política del cambio global que se está dando. Ambos son los líderes del BRICS. El BRICS hoy lo conforman 5 originarios y 7 que se estarían sumando a partir del 1 de enero, entre ellos la Argentina, que Milei desechó su participación, pero estamos hablando del 38-39% del PBI mundial, que supera con creces a el PBI del G7, que es Europa Occidental, Estados Unidos y Japón. Con lo cual, esto no es un tema ideológico solo, ya es un tema de peso económico. China marcha a ser la primera economía del mundo, sin duda, en el próximo decenio. Rusia está ganando una guerra contra 30 países solo. Esto hay que subrayarlo. Desde hace 2 años no logra la OTAN, que tiene soldados, armas, satélite, etcétera, derrotar a la Federación Rusa, y los territorios conquistados desde hace 2 años en la operación especial están en poder de Moscú. No hay ningún analista del Pentágono ni de ningún lado que diga que Ucrania puede recuperar militarmente eso. Viene nuevamente el invierno en este momento, el coronel invierno, como le dicen en Rusia, y recordemos que lo que era la población de Ucrania hace 20 años atrás eran aproximadamente unos 45 millones de habitantes, hoy se calcula que no llegan a 30 millones de habitantes. Tienen una prohibición a los varones hasta 65 años de salir del país con posibilidad de reclutamiento forzoso, hoy a gente incluso de hasta 45 años. He estado en Moscú un mes atrás, los rusos no sienten que esto siquiera sea una guerra, es muy fácil lo que está pasando en términos militares, están haciendo correr el tiempo lo máximo posible para deteriorar no solamente las capacidades militares de la OTAN y de Ucrania, sino sobre todo el empoderamiento espiritual que supone afrontar una guerra.
Es el cambio de época. Putin expresa claramente al sur global, lo defiende, lo respeta, reivindica las soberanías que Estados Unidos pisotea, y en ese sentido creo que el discurso de Putin que he escuchado ha sido una maravilla y pone de alguna manera punto sobre punto una descripción de lo que está sucediendo a nivel global. Lo que diga Putin en este momento es importante porque Milei deberá o no decidir entre que se ingresa o no al BRICS, o qué lectura hay allá, o No, va a ya dijo desechar. que no va a ingresar el 1 de enero. Y lo dijo también su canciller Mondino, es una Aunque irresponsabilidad. no es algo que se le crea, porque él puede decir A y hacer Z. Sí, toda la verdad que sí, es verdad, pero por ahora, estamos a 2 semanas, el día de ayer nuevamente la canciller Mondino ha dicho que no se ingresa a los BRICS, y se ha mandado una carta. ¿Significaría una pérdida para la economía? ¿Cuál sería la dimensión de esa pérdida para la economía argentina? No hay la pérdida es peor que económica, es geopolítica. Es decir, es aliarse con Estados Unidos, que es la economía que está en decrecimiento, y es dejar de pertenecer al club de quienes están ganando la batalla política, económica, geopolítica, comercial, tecnológica y científica, que son los BRICS. De todas formas, creo que será una etapa. Tanto Xi Jinping como Vladimir Putin no les hace mella que Argentina se sume o no se sume. Pero no son puestos de trabajo que podrían haberse creado a partir de la economía en el BRICS. No, lo que sí por supuesto que nuestros primeros socios están dentro de los BRICS, entonces mejorar las relaciones con Brasil y China, que son nuestros primeros socios comerciales, permitiría sin duda articulaciones y cooperación para la mejora de la economía argentina. Y como el discurso de la derecha argentina es muy ideológica y le tienen terror a las soberanías políticas decididas al interior de China, decididas al interior de Rusia, creen que una alianza con Estados Unidos los salva de la contaminación con lo que acá las derechas describen como autócratas, refiriéndose a Putin, o comunistas, refiriéndose a China, en una mente muy corta de Guerra Fría, que hoy no existe, tiene otras formas el conflicto, por supuesto, pero que limita las capacidades económicas a futuro de la Argentina. De todas formas, esto está no está saldado hoy, y yo creo que va a haber una situación de profundo conflicto social en Argentina. El pueblo argentino tiene una tradición, más allá de haber votado lo que votó, creo que gran parte fue engañado, ya lo están diciendo, fue engañado en la medida de que pensaban que se iba a ajustar a la casta política, y se está ajustando al pueblo, y en pocos días o en pocos meses los vamos a ver en la calle en una situación de mucha debilidad al actual gobierno. Jorge Elbaum, sociólogo, doctor en ciencias económicas, muchas gracias. Quisiéramos pedirte un breve mensaje para terminar al pueblo argentino, que entiendo comienza a movilizarse, pero también entiendo que comienza a movilizarse la represión. Hay ya directivas para sancionar a aquellos que salgan a las calles. Un mensaje como argentino y como hombre de la patria grande frente a estas circunstancias. ¿Sabés lo que creo, Juan José? Que hay como sociólogo, y cuando nosotros estudiamos demografía, una de las cosas que aprendemos es que la represión puede contener a un porcentaje determinado. Voy a dar un ejemplo cuantitativo porque me gusta mucho las matemáticas. En Argentina hay 100, digamos, en el AMBA, ¿no? en el Capital Federal, más el Gran Buenos Aires, que agrupa casi el 35% de la población de la Argentina, hay 30.000, 40.000 integrantes de las fuerzas de seguridad. Esa gente, sin duda, puede contener a marchas de 200, 300.000 personas. Pero acá en el 2001 salieron millones de personas a la calle y las fuerzas de seguridad dijeron, no, con esto no podemos. Se puede contener 200.000 personas, pero no se puede contener 2 millones. Cuando en Argentina el pueblo hace sonar el escarmiento, decimos nosotros citando a Perón, no hay represión que valga. Por supuesto hay mucho dolor, como pasó en el 2001, ¿no? Sin duda, pero también hay en el imaginario de nuestro retrovisor como activistas, militantes y conocedores de la historia, hay un 17 de octubre de 1945, hay un Cordobazo en 1969,
hay un 2001 y estoy convencido y levanto apuestas y conjeturo e hipotetizo a futuro de que este gobierno entreguista, extranjerizador, negador del derecho de las personas y de los trabajadores va a padecer ese tipo de movilizaciones, y tanto la CGT, los movimientos sociales, los organismos de la sociedad civil le van a poner límite a esta brutalidad. Jorge Pau, muchas gracias por habernos acompañado. Fuerza a nuestros hermanos argentinos. Citaría un término en quechua, calpa, poder, es lo que ahora seguramente ustedes van a necesitar mucho. Muchas gracias. No, por favor, un fuerte abrazo y como siempre a disposición, Juan José. Valoro mucho el trabajo que vos hacés para la Patria Grande y me parece que comunicadores como vos nos ayudan y ayudan a estos integrantes de esta región tan importante para nuestros corazones, de poder seguir repensándonos y mejorar nuestra calidad de vida, hermanados efectivamente en tradiciones de los pueblos originarios y de aquellos que soñamos con una vida digna para todos y todas. Tupanaches Kama, que en español quiere decir, Jorge, hasta que nos volvamos a encontrar. Un fuerte abrazo.